gracias, Ramiro, por estar aquí, por aceptar la invitación de la comisión. Tienes hasta, de acuerdo a lo solicitado, hasta 30 minutos para expresar el criterio referente al tema de la enmienda o en general otros temas que quieras tratar sobre el mismo contexto. A los 27 minutos concluirá la luz verde, se vuelve amarilla y a los 30 roja y luego pasamos a las intervenciones de los comisionados. Nuevamente reitero el agradecimiento por esta comparecencia. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidente, por la invitación y por recibir a la Defensoría del Pueblo en este seno. Un saludo a todos los asambleístas, a todas las asambleístas, a todas las personas que se encuentran presentes, a los compañeros y compañeras comunicadores sociales. Espero no llegar al momento en que se prenda la luz roja y hacerlo en el menor tiempo posible, también considerando los tiempos que están planteados. Bueno, creo que es necesario añadir un breve antecedente. La Defensoría... Perdóneme un segundito, Ramiro. A los señores de la prensa, con mucho gusto tenerlos aquí. Lo único que les pido es silencio, y a las personas que están paradas atrás hay sillas. Si se sientan, ponemos más orden en la sala y así escuchamos todos la comparecencia del Defensor del Pueblo. Muchas gracias, disculpa la interrupción. Muchas gracias, presidente. Decía que un breve antecedente de la Defensoría del Pueblo nos hace conocer que la institución fue creada constitucionalmente en 1996, mediante uno de los bloques de enmiendas que hubo en ese tiempo. Su ley, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que rige hasta la actualidad, corresponde al año de 1997, y la institución fue reafirmada ya en la Constitución de 1998. Vale la pena también decir que la Defensoría del Pueblo, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, se sustenta en los principios de París, instrumento internacional de Naciones Unidas del año de 1993, que de manera general contempla que las instituciones nacionales de derechos humanos, con diferentes denominaciones a nivel mundial, se encargan de la promoción y de la protección de los derechos humanos al interior de un determinado estado, de un determinado país para sus habitantes, en el caso ecuatoriano también para los ecuatorianos y ecuatorianas que habitan en el extranjero. Las instituciones nacionales de derechos humanos, con este objetivo primordial, tienen algunas variaciones a nivel mundial. Por ejemplo, voy a poner dos casos que me parece que son importantes señalar. En Colombia, la Defensoría del Pueblo también tiene a su cargo la Defensoría Pública, y es un órgano que está más vinculado al quehacer judicial. En Ecuador, la Defensoría del Pueblo también tiene a su cargo los derechos de consumidores de bienes y usuarios de servicios públicos, y esto viene dado por una competencia exclusiva que se encuentra en la Ley de Consumidores y Usuarios del año 2003. No ocurre así con otras instituciones nacionales de derechos humanos, en donde existen instituciones específicas con respecto a estos temas. Con esto quiero dar a entender y señalar que hay diferencias específicas respecto a las instituciones nacionales de derechos humanos, aunque bien su fin no cambia, el de promoción y protección de derechos, pero sí puede cambiar su ámbito de acción. En algunos casos puede arrimarse más al ámbito de acción judicial y en otros casos al ámbito de acción administrativa. En el caso del Ecuador, esto ocurre en los dos ámbitos, puesto que la Defensoría del Pueblo puede interponer acciones jurisdiccionales como la acción de protección, el habeas data, el habeas corpus a favor de la ciudadanía, y esto le lleva a actuar dentro de un ámbito jurisdiccional, pero también puede hacer incidencia en política y hacer propuestas con respecto a otros ámbitos administrativos, como es el de consumidores y usuarios de servicios públicos. De hecho, así lo hacemos en la práctica desde hace mucho tiempo. Con este contexto, con esta introducción, me gustaría hacer referencia al planteamiento que se ha realizado respecto a la enmienda que tiene relación con la Institución Nacional de Derechos Humanos en el Ecuador y que corresponde a la enmienda número 9.
Hay que señalar, actualmente la Constitución en el artículo 214 indica: la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. Y la propuesta de enmienda indica que, con la misma introducción que señala que será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, el cambio se realiza cuando dice su estructura será desconcentrada observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior. Hacemos caer en cuenta que la Defensoría del Pueblo no corresponde al ámbito judicial, no corresponde a la función judicial. De hecho, la Defensoría del Pueblo es un órgano de control, como lo entendemos nosotros, que pertenece a la función de transparencia y control social. Y hacemos hincapié en señalar que es un órgano de control, puesto que hemos tenido algunas discusiones, algunos diálogos al respecto sobre si sería o no sería la Defensoría un órgano de control. A mí me parece que fue la propia Asamblea Constituyente la que dirimió este tema, puesto que en la Asamblea Constituyente se discutió respecto al asunto. Hubo voces que indicaron, por ejemplo, que decían que la Defensoría del Pueblo no es un organismo de control. Estoy leyendo textualmente el acta 080 de la Asamblea Constituyente. Dice: la Defensoría del Pueblo más bien es un organismo de apoyo, de ayuda a la ciudadanía, es un organismo de defensa de los intereses de la ciudadanía. Por consiguiente, yo creo que la Defensoría del Pueblo no tiene nada que hacer dentro de esta famosa función de control, más bien debe quitársele la posibilidad de designación que se le está dando a la Defensoría del Pueblo. Esta voz, un asambleísta constituyente, señalaba que al no ser un órgano de control no debía estar en la función de control. Y nosotros entendemos, en consecuencia, que al haber determinado la Asamblea Constituyente que la Defensoría del Pueblo sería parte de la función de transparencia y control social, determinó pues exactamente también que la Defensoría del Pueblo es un órgano de control. Control, como lo entendemos nosotros, de realización de los derechos humanos en el país, sin que tenga, por supuesto, ninguna capacidad coercitiva ni ámbito judicial. De hecho, me voy a permitir también referirme al acta 59-A de la Asamblea Constituyente, que yo creo que es muy clara con respecto al alcance de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dice: los integrantes de la mesa consideramos importante reforzar las potestades de la Defensoría del Pueblo, pero sin romper el principio de unidad jurisdiccional. Por supuesto, estamos de acuerdo. Por ello, continúa, la Defensoría del Pueblo no debe tener potestades sancionadoras, ya que esto es competencia exclusiva del Poder Judicial. Y efectivamente, así lo contempla la ley, y por cierto, así lo contempla también el proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Nacional hace poco tiempo, en donde no se establece potestades sancionadoras que reemplazarían al ámbito judicial. Y continúa la Asamblea Constituyente diciendo: la Defensoría del Pueblo, en casos de puro derecho, actuará enmarcada en principios de prejudicialidad, limitándose su ejercicio de defensoría sin invadir funciones que son de competencia exclusiva de otras funciones y organismos del Estado. Y con esto nos deja la Asamblea Constituyente absolutamente claros en el sentido de que la Defensoría del Pueblo no es un órgano de la función judicial, que no puede realizar el trabajo que realizan los juzgados, los juzgadores, que no tiene potestad sancionatoria y que más bien actúa en un ámbito prejudicial. Porque debemos comprender, por supuesto, que no todos los casos de vulneración de derechos humanos o posible vulneración de derechos humanos tiene que resolverse necesariamente en el ámbito judicial.
Si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico pone como base de protección de derechos humanos a los jueces constitucionales, no a las instituciones administrativas como la Defensoría del Pueblo, sino a los jueces constitucionales cuando conoce garantías jurisdiccionales. Si bien es cierto que esta es la base de protección de los derechos institucionalmente hablando, existimos otras instituciones de promoción, protección y tutela de los derechos prejudiciales. Actuamos de manera prejudicial, lo hacemos administrativamente y evitamos precisamente que esos casos lleguen a la función judicial si es que no es necesario que ocurra, salvando la protección de los derechos anteriormente a que esto ocurra, que lleguen a la función judicial. Y me parece que es necesario señalar que en este marco constitucional es en el que se enmarca la Defensoría del Pueblo como un órgano de control, pues pertenece a la función de transparencia y control social. De esta manera, señalamos o fundamentamos el análisis que realizaremos con respecto a la propuesta de contenido de la enmienda, cuando dice su estructura será desconcentrada, observando la división territorial judicial. Y tenemos que remitirnos a lo que señala la Constitución y a lo que señala la ley para poder comprender qué es la división territorial judicial, cuál es la propuesta que se estaría realizando en el sentido de que la Defensoría del Pueblo pues tenga una división territorial judicial. El artículo 177 y siguientes de la Constitución tratan sobre la organización y funcionamiento de la función judicial. Indica que se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. Señala también que la ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias. Posteriormente, el artículo 178 indica cuáles son los órganos reconocidos en la Constitución, que son parte de la función judicial, los órganos jurisdiccionales, y hace referencia a la Corte Nacional de Justicia, a las Cortes Provinciales de Justicia, a los tribunales y juzgados que establezca la ley y a los juzgados de paz. Pero la ley no señala específicamente su ámbito de competencia. Por el contrario, la Constitución, en el último inciso del artículo 178, indica que la ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. Así que la Constitución, para poder comprender qué significa la división territorial judicial, nos remite a la ley, en este caso al Código Orgánico de la Función Judicial. Y el Código Orgánico de la Función Judicial contiene un artículo, el artículo 155, que hace referencia específica en los mismos términos a división territorial judicial. Esto nos puede dar un poco de luces. El artículo 155 dice, división territorial judicial, en base a la división territorial del Estado, las cortes, tribunales y juzgados se organizan así. Permiso que lea, porque creo que es muy importante para poder comprender. La Corte Nacional, dice 1, la Corte Nacional de Justicia con jurisdicción en todo el territorio nacional con sus correspondientes salas especializadas, no nos queda ninguna duda. 2, las Cortes Provinciales con sus correspondientes salas especializadas con jurisdicción en una provincia que constituyen los distritos judiciales. 3, los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el territorio distrital o en una sección del mismo, pudiendo abarcar dicha sección uno o varios cantones de una provincia o una o varias parroquias de un cantón. 4, los juzgados de paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, añejo o área determinada de una parroquia. Y esto nos muestra que la división territorial judicial, conforme indica el Código Orgánico de la Función Judicial, no establece
una única división territorial de actuación, puesto que al existir diferentes órganos, existen también diferentes competencias de acuerdo al territorio, el alcance de las competencias de acuerdo al territorio, por lo que nosotros consideramos que no nos termina dando luces para determinar cuál sería la división territorial que se establecería pues para la Defensoría del Pueblo. Dice la Corte Constitucional en el fallo respectivo, indica que sustituir la frase tendrá delegados en cada provincia por observando la división territorial judicial permite sustituir un modelo de desconcentración territorial, ¿estamos de acuerdo?, sobre la base de la fijación territorial judicial, que el órgano competente considere más apropiado para garantizar adecuadamente el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial. La Corte Constitucional está diciendo que esta reforma establecería que sea la propia Defensoría del Pueblo la que, porque dice el órgano competente, entiéndase la Defensoría del Pueblo, lo que considere más apropiado para garantizar adecuadamente el derecho de acceso a la justicia. Es decir, está diciendo la Defensoría del Pueblo, en base a esta organización territorial, establecerá lo que considere más adecuado. Es decir, establecerá si su alcance es provincial, si su alcance es distrital, si su alcance es cantonal o inclusive parroquial. Y entendemos que eso significaría que este establecimiento se tiene que hacer mediante el estatuto orgánico por procesos. Nosotros consideramos que dejar abierta la posibilidad de que sea el estatuto orgánico por procesos, en definitiva, quien alcance, quien señale cuál es la organización territorial, podría no darle seguridad jurídica a la autonomía administrativa de la Defensoría del Pueblo. No es, de hecho, cómo se ha manejado con otras instituciones, conforme lo voy a señalar más adelante, y nos parece que, en consecuencia, la división territorial que se establezca para la Defensoría del Pueblo debería ser más precisa. Fundamentando al respecto. Cabe señalar, primero, que la Constitución del año 1998 no estableció cuál sería el alcance territorial de la Defensoría del Pueblo. Simplemente se limitaba a señalar que tendrá independencia y autonomía económica y administrativa, gozará de fuero e inmunidad en los términos que señale la ley, artículo que, por cierto, se repite en la actual Constitución. Y la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo actual, el artículo 10, dice: en cada provincia existirá una representación de la Defensoría del Pueblo a cargo de un comisionado que en la respectiva circunscripción territorial y por delegación del Defensor del Pueblo tendrá las funciones, deberes y atribuciones que el titular le encomiende. Es decir que la Constitución del 98 remitía a la ley, en definitiva, la posibilidad de poder establecer la representación territorial, y la ley señalaba que las delegaciones del defensor o defensora del pueblo serán provinciales. Y este artículo, esta delegación provincial, se toma en la Constitución del 2008, y por eso la Constitución del 2008 establece que tendrá delegados en cada provincia. Visto de esta manera, y vista la propuesta de enmienda sobre la división territorial judicial, nosotros creemos pertinente señalar lo siguiente. En primer lugar, entendemos a la autonomía administrativa como un principio de derecho público, definido como la capacidad de autodeterminarse, gobernarse de forma independiente. La mayor o menor amplitud de la autonomía administrativa depende de la norma orgánica que regula el funcionamiento de cada establecimiento público. Desde nuestro punto de vista, en el ejercicio de la autonomía administrativa que tiene la Defensoría del Pueblo,
esto es, de gobernarse de forma independiente, no se encuentra justificación para que en su estructura administrativa se sujete a realidades de otras instituciones o funciones. No solo por respeto al principio de división de funciones, en que se sustenta el Estado de Derecho y Justicia, sino también por la independencia institucional y el cumplimiento de competencias propias. No obstante a que el artículo 226 de la Constitución indica que todas las instituciones del Estado pues debemos coordinar efectivamente cómo lo hacemos en base a nuestras competencias, no es pues lo adecuado que dependamos en definitiva o nos supeditemos a otras instituciones. Por eso que consideramos que al establecerse así se colocaría a la institución en una situación de supeditación a la función judicial y a su código orgánico, hechos que no se compadecen con la autonomía institucional ni la independencia de funciones. Si nosotros nos damos cuenta y revisamos los artículos que establece la Constitución respecto a la función de transparencia y control social, podemos señalar algunas particularidades muy interesantes. Primero indica que la función de transparencia y control social se compone pues por entidades tal cual como la Contraloría General del Estado, que también realiza un control en el ámbito financiero, al igual que la Defensoría del Pueblo no sanciona, sino que establece indicios de responsabilidad. La Defensoría del Pueblo también lo hace en el ámbito de derechos humanos. También se compone por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las intendencias. El artículo 207, que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, indica: la estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. Y es la ley que regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en base a esta normativa la que establece cuál es la división territorial del Consejo. Referente a la Contraloría General del Estado, la Constitución no señala nada al respecto. Es pues la ley orgánica de la Contraloría General del Estado la que establece cuál es su división territorial. Referente a las superintendencias, a todas las que existen, la Constitución tampoco señala de manera específica al respecto, indicando que la vigilancia, auditoría que realizan se determinarán de acuerdo con la ley, y son las propias leyes de cada una de las superintendencias la que establece su organización territorial. Por esto es que nosotros consideramos que le corresponde, en base al principio de autonomía administrativa, a la propia ley orgánica de la Defensoría del Pueblo señalar cuál debe ser su organización territorial. Y no creemos, en consecuencia, que sea la Constitución, nos parece que es el momento adecuado para evitar una limitación en ese aspecto, una rigidez con respecto a la división territorial de la Defensoría del Pueblo, que sea la Constitución la que indique cuál es su división territorial, y mucho menos que esta división territorial se supedite a otra función del Estado que no le corresponde a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ni a otro código como el Código Orgánico de la Función Judicial, que tampoco rige a la Defensoría del Pueblo. De ahí, de todo este análisis, señor presidente y señores asambleístas, nosotros proponemos que en relación a la enmienda relativa al artículo 214 de la Constitución, se observe la necesidad de que la organización administrativa de la Defensoría del Pueblo se rija por su propia ley. Es un artículo que lograría viabilizar, de acuerdo a la ley, cuál sería la organización administrativa de la Defensoría del Pueblo. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.